Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Quisieras estar tú bajo la administración directa de Dios? Es necesario cumplir con una condición que pone el Señor, y es nacer de nuevo. En la vida tenemos dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y en el reino de las tinieblas administra Satanás la vida de los que están bajo ese reino. Pero si estamos nosotros en el reino de Dios, estamos bajo la administración de Dios. Y cuando Jesús habló con Nicodemo, le habló de esa condición maravillosa, que es el milagro más grande que cualquier ser humano pueda disfrutar, el cual se llama nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver la administración, el reino, el señorío de Cristo sobre esa persona. Por eso que meditemos bajo esta pregunta. ¿Quieres ver la administración de Dios en tu vida? Vemos algunos factores que nos impiden entrar en el reino de Dios. El primero de ellos es el ser un maestro famoso de religión. Muchas personas creen que porque son maestros de religión, eso es sinónimo de estar bajo el reino de Dios. Nicodemo era un maestro de religión en su tiempo, pero Jesús le dijo: si quieres ver el reino de Dios, en otras palabras, que la administración de Dios no estaba directamente sobre su vida. Por lo tanto, el ser un religioso, un conocedor de teología, no nos hace automáticamente miembros del reino de Dios. El segundo factor es tener un conocimiento bíblico de Jesús. Hay muchas personas que tienen el conocimiento de un Cristo histórico, saben lo que dice la Biblia acerca de los milagros que Jesús hizo, pero eso no nos convierte en personas que hemos tenido un verdadero encuentro con Dios a través de ese milagro que se conoce como el nuevo nacimiento. Nicodemo era famoso en cuanto a su ponencia religiosas y tenía mucho conocimiento, pero eso no es sinónimo de ser salvo. Así que no nos confundamos. La necesidad de ser confrontados con la verdad es indispensable hoy más que nunca. Por eso Jesús le dijo con mucha sinceridad a este religioso: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay muchas personas religiosas que no están dentro del reino de Dios. Así que la verdad tengo que aceptarla para que la verdad me haga libre. Eso fue lo que dijo el Señor. Por lo tanto, el conocimiento y la práctica religiosa no salva a nadie. Nicodemo era religioso, pero eso no le permitía el disfrutar del milagro de la salvación. Además de eso, solo un cambio verdadero de corazón, es decir, un nuevo nacimiento, puede salvarnos. Eso es lo que Jesús está diciendo. No es la religión, no es la práctica, no es las cosas buenas que podamos hacer por los demás, sino el cambio que Dios pueda operar en nuestra vida. A eso Jesús le llama el nuevo nacimiento. Ahora, la falta de entendimiento por pensar terrenalmente en cuanto a este milagro, eso nos impide también el poder disfrutar. Algunas personas se preguntan: ¿y qué significa el nuevo nacimiento? Vemos aquí la respuesta de Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos a Nicodemo pensar terrenalmente en cuanto a lo que Jesús le estaba proponiendo espiritualmente. Nosotros no podemos entender con nuestra mente tan limitada lo enorme y maravilloso de lo que es Dios y de su obra. Por lo tanto, si nosotros estamos tratando de entender lo que solo Dios puede hacer, ahí vamos a encontrar un obstáculo. Los dos factores divinos que Jesús inmediatamente, a manera de respuesta, le da a Nicodemo, son los dos factores que tú y yo necesitamos para que Dios pueda intervenir
en ese milagro que se llama el nuevo nacimiento. En el versículo 5 lo dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Puedes notar perfectamente que Nicodemo, siendo religioso, estaba fuera del reino de Dios. Por eso le dice, no puede entrar. De ahí que entonces las dos condiciones están aquí muy claras. El que no naciere del agua y del Espíritu. El agua se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios es agua espiritual que nos limpia de la ignorancia. Es el agua que nos da vida. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo va limpiando de todas aquellas ideas erróneas. Pero también el Espíritu Santo es el que nos convence a través de su palabra que estamos equivocados, que somos pecadores. A través del Espíritu Santo y la palabra nos hace ver que existe la oportunidad en Cristo de ser salvo. Entonces, la palabra de Dios, es decir, el mensaje del evangelio y la obra del Espíritu Santo marchan juntos para obrar el milagro del nuevo nacimiento. Y el resultado espiritual es maravilloso. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, en ese nuevo nacimiento lo que ocurre es que hay un nuevo comienzo por ser perdonados. Hay un nuevo comienzo porque comenzamos a pasar de muerte a vida. Hay un nuevo comienzo porque hay un cambio de corazón. Hay un nuevo comienzo porque el pasado ha sido borrado. Hay un nuevo comienzo porque tenemos vida eterna y antes estábamos en condenación. Hay un nuevo comienzo porque estamos bajo el gobierno o la administración de Dios. Entonces, el ser religioso y conocer de Jesús teológicamente o conocer algo acerca de la religión no nos salva. La salvación viene cuando creo a la palabra que me convence que soy pecador y creo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y que a través de su sangre recibo el perdón de pecados porque el Espíritu Santo me convence de que esa es una realidad y yo por la fe hago mía ese milagro. Entonces ocurre el milagro del nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿eres tú una persona religiosa? ¿Cuántos años has estado dentro de tu grupo religioso? Sea cual sea, lo importante es el nuevo nacimiento, no la religión. La religión no salva, solo Jesús es el que salva. ¿Quieres tú experimentar el milagro del nuevo nacimiento? Dos cosas necesitas. Pídele perdón a Dios por tus pecados y cree en lo que Jesús hizo por ti en la cruz para perdonarte. ¿Quieres hacerlo? Ora conmigo ahí donde te encuentras. Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador. Límpiame, Señor, de todas mis maldades, de todos mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario de todas mis maldades. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias por salvar mi alma en esta hora. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.